respuesta que no hay, ¿no? Entonces me parece algo maravilloso que vos estés y los puedas aclarar y lo puedas fundamentar. Así que bueno, para mí, yo feliz de verte y escucharte. Muchas gracias, Lina, por tus palabras. La verdad, fue una frustración muy grande no tener la posibilidad de viajar a Buenos Aires, pero infelizmente la vida es así. Y la verdad también transformar esta situación en una oportunidad de aprendernos más y tener nuevas herramientas. Sobre tu pregunta tiene algo que para mí es fundamental, que es manejar las expectativas de las personas y dar siempre una visión realista de lo que nosotros estamos trabajando e investigando. Y en tu pregunta hay dos puntos importantes para mí. Yo pienso que en un futuro próximo se va a hacer una distinción entre lo que sería la tartamudez como un trastorno y la tartamudez como una característica. Porque la tartamudez con un trastorno para mí es cuando afecta tu felicidad, tus opciones, tu bienestar, la interacción social, la conexión con las otras personas, la libertad de ser tú mismo. Y si no tienes eso, tienes un trastorno. Y ahí no es una característica, es un trastorno, la verdad. Cuando todo eso se resuelve y que no tiene impacto, que es libre en tu comunicación, se sientes bien, te interconectas, para mí no hay trastorno, hay una característica. Entonces yo hago mucha esta distinción en adultos cuando estoy pensando y quizás en un futuro próximo vamos a tener dos palabras distintas para las dos situaciones. Hablando sobre la medicación, lo que pasa mucho es que es importante pensar la tartamudez también como un espectro. O sea, puede ser muy leve, y eso no significa que sea muy leve, pero que no te afecte muchísimo en tu bienestar y en tu felicidad, pero también puede ser muy limitante, muy incapacitante, personas que casi no consiguen hablar. Y nosotros tenemos casos así. Entonces, en primera instancia, cuando se empezó a investigar para la medicación, serían personas con muy baja respuesta a la terapia tradicional, de fonoaudiología, de psicoterapia, personas que tenían muchos problemas de tener una vida mínimamente funcional. Y en eso estamos, y en eso se ha investigado y se ha logrado resultados. Eso existe, pero tiene efectos secundarios. Y ese es un tema importante, porque la medicación va a manejar un neurotransmisor que se llama dopamina, que es muy importante para otras funciones del cerebro, y nosotros sabemos que hay efectos secundarios. Ecopipam, que estabas hablando, está intentando quitar estos efectos secundarios. En una primera instancia será recomendado para personas que baja respuesta a terapia fonoaudiológica y también psicológica y que siguen teniendo muchas dificultades. Pero no vaya a curar, eliminar la tartamudez. El objetivo de la medicación será bajar la frecuencia, bajar también la ansiedad anticipatoria de los momentos que la persona va a tener, que pueden ser importantes, y bajar algunas conductas secundarias físicas de tensión que puedan ser muy visibles. Entonces, mi visión de la medicación no es como el santo graal, la verdad no es así que lo miro como es una opción terapéutica de un conjunto de opciones que todos estamos desarrollando, porque mi visión de terapia es claramente multidisciplinar entre terapeuta del habla, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, y esta es la visión que tengo muy clara para el futuro dentro del campo. Gracias, Gonzalo. Otro tema relacionado a esto, que por ahí yo de mi poca experiencia en este camino, comparada a la tuya, por supuesto, se ha observado que no hay un diagnóstico diferencial en la detección de la tartamudez temprana en niños, porque yo he recibido varios pacientes diagnosticados, por ejemplo, como síndrome de Tourette, o TGD, o hiperactividad, porque no saben diferenciar desde el área neurológica. Y te estoy hablando de niños 3, 4 años que a veces son medicados por ese compromiso motor que por ahí se observa, pero desde la información, más allá de que seamos profesionales, suelen medicar a los niños. ¿Qué tendrías para decir al respecto? Yo pienso que nosotros, profesionales, fonoaudiólogos, personas que acompañan el tema, tenemos una obligación total de hacer educación sobre el tema, junto de los médicos inclusive,
Nosotros acá en Portugal trabajamos mucho, mucho en eso, o sea, haciendo mucha educación, vamos a congresos de pediatría a informar y felizmente ya miramos un cambio en nuestra sociedad. En el primer punto, el cambio del diagnóstico diferencial, ya se coloca mucho la posibilidad de ser tartamudez y los pediatras derivan a nosotros para lo mirar, ese es un punto. Y el segundo punto, que en investigación se está hablando mucho sobre la importancia del diagnóstico en una fase muy temprana. Hay un paper muy interesante que tiene una frase muy fuerte que dice que no es normal un niño tartamudear, o sea, antes se consideraba que podría ser un periodo de desarrollo y al día de hoy ya se comprende que no, que es muy importante de hacer una evaluación lo más temprana posible, ya no se espera, porque la verdad es que nuestra evaluación tiene en cuenta factores de riesgo. Entonces, ¿qué está esperando? No hay nada que esperar. Hay que intervenir y muchas veces la intervención es acompañar a la familia, providenciar educación a la familia para que el niño tenga un entorno muy amigable, muy favorable, que el niño sienta que hay una aceptación incondicional de la forma como habla, y eso es algo que nosotros podemos hacer desde una fase muy temprana. Sobre el diagnóstico diferencial de otros trastornos neurológicos, yo pienso que es fundamental nosotros fonoaudiólogos hacemos educación a los médicos, a otros técnicos de salud y darles herramientas, ¿sabes? Nosotros tenemos como un flyer que hemos desarrollado específicamente para pediatras y cada vez que alguna familia va a nuestra consulta, le damos los flyers para que entreguen a su pediatra. Y eso ha sido al inicio yo estaba un poco como sería que los pediatras, cómo sería su reacción, ¿no? Pero ha sido súper buena porque ellos saben que no saben. Entonces eso torna todo mucho más fácil. Gracias, Gonzalo, querido. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias. Laura de Argentina, de la provincia de Paraná, te quiere hacer una consultita. Claro. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Mucho gusto. Mi nombre es Laura. Soy una persona que tiene la condición o la característica de la tartamudez y te tengo 3 preguntas que tardé mucho en formular para que sean concisas y bien entendidas en lo posible. Al comienzo usted dijo que el 75% de los adultos con tartamudez tienen un trastorno de la salud mental. Mi pregunta es, ¿qué tipos de trastornos son los predominantes en este grupo que ustedes estudiaron? Y la segunda pregunta es además de la característica de la tartamudez, por ejemplo, yo veo factores en común, la tensión muscular, que vamos hacia un costado la mandíbula, el bruxismo, que cuando dormimos crujimos los dientes. ¿Esto es algo que yo vi de casualidad o está comprometido algo neurológico o es solamente la presión social que causa ansiedad? Gracias. Preguntas buenas, Laura. Muchas gracias. Antes de más, quizás no me ha expresado muy bien por cuenta de mi pobre español. Entonces, sobre la salud mental, yo no he dicho que 75% de las personas tienen un trastorno de salud mental. Lo que ha dicho es que un adulto que tartamudea tiene 75% mayor probabilidad de tener un trastorno de salud mental comparado con un adulto que no tartamudea. La verdad no sé la porcentaje de adultos que tartamudean que tengan un trastorno, eso no tengo la información. Pero los más comunes es trastorno de ansiedad, ese es lo más común. Depresión también, lo puede pasar mucho. Y para mí lo más difícil de manejar es una persona que tiene tartamudez y tiene trastorno obsesivo compulsivo, porque tiene pensamientos negativos muy obsesivos, por veces es muy difícil de cambiar. Y nosotros profesionales, fonoaudiólogos, debemos tener herramientas para evaluar y si hay un trastorno de salud mental, derivar a un psicólogo o a un psiquiatra. Nosotros no somos psicólogos. Claro que tenemos educación sobre el tema, lo estudiamos,
pero siempre lo comento a mis colegas, que es tener muy claro que nosotros estudiamos y aprofundamos mucho el pensamiento y la emoción, el sentir sobre habla, comunicación y tartamudez. Sobre estos 3 puntos. Lo restante, no. Y cuando es muy obsesivo, cuando miramos que no hay posibilidad de cambiar, es muy importante trabajar en equipo con otro profesional. Entonces, eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, sobre la tensión muscular que me hablabas, de los movimientos articulatorios, que es una pregunta muy buena, y la verdad no hay una respuesta única. Te voy a comentar un poco de mi perspectiva, ¿ok? Es mi hipótesis. Nosotros sabemos que tartamudear es mucho más que tener un bloqueo, una repetición, una prolongación, una ruptura en el discurso, ¿ok? Porque hay un sentimiento de pérdida de control por parte de la persona. Hay algo que es interno, que nosotros no lo conseguimos mirar, pero que la persona está experimentando. Y eso es importante tener en cuenta. Entonces, yo cuando miro un momento de tartamudez, siempre lo pienso lo que yo estoy mirando y lo que yo no estoy mirando, que la persona está sintiendo y lo que está experimentando. Y sabemos que este sentimiento de pérdida de control es como una persona que está caminando sobre el hielo y que cuando pierde el control intenta hacer algo, ¿no? Para reasumir el control, para intentar controlar el momento, para intentar terminar esta sensación desconfortable. Y nosotros sabemos que por veces en una fase muy temprana los niños empiezan a hacer fuerza, a hacer tensión en los articuladores, en la lengua, en los labios. La verdad, donde tienes un músculo, lo puedes hacer fuerza para intentar terminar esta sensación de desconforto. Y nosotros sabemos también que nuestro cerebro trabaja mucho basado en la experiencia y entonces puede pasar mucho por lo que se llama el condicionamiento operante, que es cuando haces fuerza y te sale la palabra, que es como si tu cerebro recibe un refuerzo positivo de si haces fuerza, se queda más fácil. Entonces, la verdad, esto tiene una explicación neurológica, pero yo pienso que es resultado de una conducta. No sé si me comprendes. O sea, claro que sí, que hay algo acá que está distinto, pero es resultado de una conducta. Nosotros tenemos una hipótesis que puede ser una región muy importante para la emoción, para el miedo, que se llama amígdala en el cerebro. Quizás toda esta tensión puede ser resultado de esta activación y tenemos técnicas de fonoaudiología para intentar bajar o eliminar toda esta fuerza, toda esta tensión, que más do que paralela la tensión torna la habla menos natural. Y entonces eso es algo que nosotros queremos cambiar porque nuestra visión de terapia es que la habla sea lo más natural posible, que tu tartamudez sea la más fácil posible y con menos tensión asociada. Pero hay cuestiones neurológicas asociadas a eso, seguro. La duda es si hace parte de la causa o es una consecuencia de la experiencia de intentar manejar este sentimiento de pérdida de control. Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, lo que yo entiendo es que hay una relación de que como desde pequeños sentimos la presión social de que tenemos que hablar bien, por eso es que es importante trabajar desde niños, ¿no? Para educarnos en no hacer fuerza con los músculos de la cabeza, la cara, de toda la parte articular del motor del habla y músculos. Generamos como un lazo entre hablar bien ante un otro y tensar los músculos. ¿Es así lo que yo comprendí? ¿Comprendí bien? Y hablaste sobre dos conceptos muy importantes, que el concepto de hablar bien, ¿qué es hablar bien? Y también el concepto del niño mirar como mejor. Son dos problemas. Hablar bien, tartamudearse es mejor. Es exactamente por eso que nosotros, en intervención temprana, con niños que tienen conciencia de lo que pasa, usamos muchísimo una técnica que se llama tartamudez voluntaria, que nosotros introducimos los conceptos de tartamudear utilizando animalitos para que los niños percan el miedo de la tartamudez. Porque el miedo se transforma en tensión física, el miedo se transforma en evitación. Yo siento que cuando hablo es un error, claro que no voy a hablar tanto, claro que me voy a intentar
de alguna forma que no surja, ¿no? Entonces voy a cambiar palabras, voy a evitar, voy a hablar poco y con el pasar del tiempo esto se transforma en una creencia que yo tartamudeo, entonces yo no hablo bien. Y eso no es verdad. Yo conozco muchísima gente que tartamudea y que son comunicadores maravillosos, que a mí me encanta escucharlos y que la verdad, cuando me preguntan cómo tartamudea esto o la otra persona, yo si no estuve trabajando, yo no me recuerdo, de verdad, porque no es eso que es lo importante en una interacción, en la comunicación. Me recuerdo si es una persona inteligente, bien humorada, pero no la forma no es tan importante como la gente siente, ¿no? Gracias, Gonzalo. Qué hermoso escucharte, Gonzalo. La verdad es un gusto. Bueno, ahora Irene te quiere hacer una consulta. Irene de Argentina. Hola, Gonzalo, desde Buenos Aires estoy. Increíble todo esto tan lindo. Una consulta, y justo vos ya estaba preparando la pregunta y justo lo acabás de comentar, sobre el tema de la conciencia en el niño. ¿Qué pasa cuando el niño le dice al papá, a veces ocultando, pero otras veces sinceramente dice, no, yo hablo bien, hablando de hablo bien? ¿Qué opinas vos? Esa es una pregunta para mí también muy interesante y que tenemos un grupo de colegas que la están estudiando muy intensamente, que es dónde empieza la conciencia del niño sobre su tartamudez. Hay colegas que consideran que el niño es consciente desde siempre, porque el niño puede no saber qué se llama tartamudez, puede no saber qué es bloquear, repetir, pero el niño experimenta siempre en algún grado pérdida de control. Pero si fuera un grado muy bajo, eso no le afecta, o sea, siente algo, pero no le afecta. Lo que yo hago en clínica siempre es yo pregunto al niño. En esta semana estaba evaluando un niño y que su mamá y su papá dicen, no tiene conciencia. Y ok, yo voy a hablar con él, porque acá en nuestra clínica es todo transparente, no hay segredos. Nosotros hablamos sobre todo sin miedo. Y entonces le pregunté al niño si sabía que hacía un terapeuta del habla. Y el niño me decía, sí, sirve para ayudar niños que no hablan bien. Y yo le pregunté, ¿pero tú hablas bien? Él dice, sí, yo hablo bien. Y dice, a mí también me parece. Y la verdad, hablaba súper bien. Y le comenté, ¿sabes? Yo no soy tanto un terapeuta de niños que hablan bien o hablan mal. Yo trabajo con niños que por veces las palabras se atascan, ¿sabes? Ese es mi trabajo. Y él me comentó, sí, por veces eso me pasa también. Y así, ¿y dónde lo sientes? Ya, lo siento acá. Y, ok. Y entonces el niño tenía total conciencia que por veces la palabra se quedaba un poco presa, pero era simplemente eso, no se estaba bien como los demás. Y es exactamente esa mi visión, y es eso que tenemos que trabajar con estos niños. Y por eso es que hay un tema para mí importante de explorar en terapia, que es cuando tu terapia está diciendo al niño que hay una forma incorrecta, que es la tartamudeada, y que hay la otra que es la correcta, que es la no tartamudeada, estamos reforzando junto del niño que tartamudear es un error. Y entonces yo pienso que tenemos que repensar un poco nuestra terapia y tener una visión mucho más amplia. Pero volviendo a tu cuestión, lo que la gente está investigando siente es que sí, que hay siempre conciencia, pero puede ser en un grado muy bajo, que el niño no atribuye cualquier tipo de valor. Y después también el nivel de la atención del niño también puede afectar el grado de conciencia. O sea, si un niño que tiene muchos cambios atencionales, puede quizás casi no se dar cuenta. Pero yo pienso que, y yo no tartamudeo, entonces yo no tengo la experiencia, pero yo pienso que es muy difícil querer decir algo, no me sale y no lo siento. Eso me parece algo muy, muy raro de pasar. Claro, te lo preguntaba porque hay un caso específico donde el niño a veces me decía, hablo raro, me decía, ¿no? Pero a su vez, estuvimos trabajando muchísimas herramientas que él las resuelve perfecto, pero es como que no tiene ganas de aplicarlas. Entonces los padres se desesperan porque dicen, él sabe cómo superar la repetición o el bloqueo, pero no lo hace.
Y entonces ahí, bueno, viene el trabajo de la psicóloga, porque yo, como vos decís, no somos psicólogos. ¿Qué edad tiene el niño, Irene? ¿Qué edad tiene el niño? 6 años. Mira, por veces depende siempre de las conductas, de la forma como se manifiestan, pero hay niños que lo sienten pero que no le atribuyen ningún valor en particular. Lo que se hace mucho con los niños, como sabemos que es una edad que tiene posibilidad de salir del cuadro, por veces se utiliza mucho es recompensas para actividades terapéuticas, o sea, en procurar, una vez más, utilizar condicionamiento operante. Nosotros utilizamos mucho como fichas, no sé si se dice así, Sí, con colores para los, sí, para los ejercicios que pretendemos, y después conductiva, sí. los niños pueden cambiar las fichas por juegos que les encante y tal. Entonces utilizamos un poco eso de condicionamiento operante para poder Sí, sí, practicar, sí. porque su motivación es muy baja, se siente bien, se siente confortable, no hay ningún problema para él. Y está bien, pero claro que para nosotros terapeutas es más difícil de trabajar. Entonces utilizamos otro tipo de estrategias para mirarse con recompensas, se torna Sí, sí. más... Bueno, muchas gracias. Muy Nada, amable. Irene, un gusto, un gusto. Gonzalo, quería comentarte rapidito que yo tengo un niño que empezó con tartamudez a los 4 años, y a mí me sorprende la conciencia que él tiene, porque yo cuando lo escuché tartamudear, que se me vino el mundo abajo al comienzo y no lo quería ver yo, él me dijo, mi boca habla mal, él me decía, mi boca habla mal, y cuando se ve a la fono, la fono le explicó eso, que no hay maneras de hablar bien o mal, que lo único que ella iba a hacer era que él hable fácil, que cuando él se comunique no, y él es re consciente hasta más que yo me sorprendo porque él está hablando y sabe cuándo va a tartamudear y corta la palabra y vuelve a empezar, ¿no? Y ahora tienes 5 años y son re conscientes, ellos sí se dan cuenta porque si se quieren comunicar y no les sale la palabra o escuchan a otro quizás que lo pueda hacer, eh, se dan cuenta enseguida, absolutamente. Yo tengo niños, nosotros evaluamos niños con 2 años y medio, abajo de 3, y ya tiene conciencia. Nosotros Ah, miramos, evitan, algunos de ellos empiezan a hablar muy bajo porque les queda más fácil. O sea, los niños intentan procurar estrategias que les faciliten. Y eso solamente es posible si el niño tiene conciencia, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que una vez más es muy individual y el fonoaudiólogo debe evaluar muy bien y comprender el grado de conciencia que el niño tiene de su tartamudez. excelente, Gonzalo. Le paso la palabra a Cintia de Perú, que es otra especialista en tartamudez. Bueno, saludos a todos. Hola Gonzalo, un gusto verte porque siempre en las capacitaciones estás presente donde, donde se hable sobre tartamudez. Y bueno, es un gusto que podamos compartir un poco esta sesión. Yo estaba viendo todas las pantallitas y veo caritas de diferentes países, diferentes profesiones, algunos especialistas en tartamudez, psicólogos, personas que tartamudean, padres de familia, entonces es un grupo bastante diverso y bueno, con un interés en común a la vez, que es aprender y compartir sobre la tartamudez, que tanto nos interesa por el sentido de mejorar la labor profesional o mejorar como persona que tartamudea. Entonces tengo una pregunta respecto al abordaje en los adultos. Quisiera saber cuál ha sido tu mayor desafío, porque yo creo que el abordaje en adultos es muy distinto y bueno, tiene muchas experiencias, una carga distinta, historias, muchísimos recuerdos de experiencias tal vez negativas. ¿Cuál sería tu mayor desafío en el abordaje con adultos y cómo lo enfrentas? ¿Qué es lo que haces para poder llevar este trabajo de la mejor manera? Gracias. Muy bien, muy bien. Cintia, un gusto también te mirar y muchas gracias también por todo el trabajo que sigues haciendo por las personas que tartamudean para tener un servicio mucho mejor.
La verdad, sabes que la terapia con adultos es lo que me apasiona de verdad. Es mi pasión desde el inicio. Yo diría que lo mayor desafío es, y es eso que nosotros cuando estamos procurando fonoaudiólogos para trabajar con nosotros, es la capacidad de empatía total. O sea, es la capacidad de me colocar en los pies de mi paciente y comprender de verdad su vida, comprender sus experiencias. Entonces, el inicio es muy importante, o sea, el inicio de la relación terapéutica, de comprender de verdad, y muchas veces lo que digan mis pacientes es, o que pienso que por veces es una barrera, muchas veces la tartamudez en adultos, hay pensamientos negativos, creencias que les acompañan desde niños, y muchas veces ellos tienen vergüenza de compartir con nosotros. Y entonces desde el inicio yo intento como explicar que es muy natural que haya este tipo de pensamientos y que para mí es fundamental saber exactamente lo que el paciente piensa para que le pueda ayudar. No hay vergüenzas, no hay nada que la verdad sea sorprendente, porque yo conozco la tartamudez en el sentido de que sé cuán poderosa puede ser, cuánto puede cambiar tu cabeza y la forma como estás pensando y sintiendo. Entonces ese es el primer punto, que es el inicio, a respetar el tiempo. O sea, al inicio yo cuando empecé a trabajar quería todo muy rápido. Hoy comprendo que una buena terapia tiene que tener una base muy sólida. Entonces me quedo mucho tiempo en el inicio, me quedo mucho tiempo en la desensibilización. Desensibilización en adultos es fundamental. Utilizar muchas jerarquías para comprender bien su dificultad, mirar muy bien lo que piensa, cómo se siente. O sea, yo pienso que una buena evaluación continua de este proceso inicial es fundamental. El terapeuta estar súper confortable con la tartamudez es fundamental. Desde el inicio ellos me miran tartamudeando de distintas formas, en distintos contextos. Entonces yo pienso que el secreto es la relación terapéutica, la verdad. Porque nosotros vamos a hacer, yo tengo siempre mucho, para mí las palabras son muy importantes. No hay nada que yo diga que no tenga algo pensado por detrás. Como siempre que hablo del proceso terapéutico, yo hablo como nosotros, para que él se sienta acompañado, no está solo en este proceso. Que yo sé que es duro, yo no tartamudeo, no tengo esta experiencia. Yo digo siempre que esa es mi lacuna como terapeuta, de no tartamudear, pero comprendo que la relación terapéutica, hoy más que nunca comprendo cuán importante es ser muy sólida y de comprender la realidad de mi paciente. En este momento tengo la experiencia de trabajar con personas de muchos países, con culturas distintas, y tengo una curiosidad muy grande de cada persona, de su percurso de vida y todo eso. Y después, claro, estudiar para comprender las limitaciones de la terapia, los que no practican, por qué no practican, y comprender siempre. Yo pienso que el secreto también es, si no estás teniendo resultado, la culpa es tuya en cuanto terapeuta. Y si tú colocares el foco en ti, puedes procurar soluciones. Si simplemente dices, no practica nada, no va a pasar nada, así no vas a conseguir invertir el proceso. Entonces, yo pienso que es eso, una empatía muy grande, desensibilización súper fuerte, con muchas estrategias, grupos, textos, videos, compartir, y ahí conseguimos avanzar. Gracias. Y increíble escuchar la empatía que tenés, Gonzalo, con los pacientes. Me encanta, qué dedicación. ¿Sabes? Para mí, en cuanto a persona que trabaja y estudia, y porque a mí me encanta mucho estudiar las causas de la tartamudez, todo el proceso neurológico, todo eso me encanta muchísimo, y entonces yo comprendo que es un grupo de personas que tiene una característica que el mundo no comprende, que no entiende. Y entonces eso, y que cada uno vive experiencias únicas, muchas veces de discriminación, muchas veces de mucha violencia psicológica también, y bueno, y
y la verdad ese es nuestro trabajo que nos apasiona y mi equipo, todos son súper apasionados por lo que hacen y entonces es una maravilla poder trabajar así. Me encanta, excelente, Gonzalo. Bueno, le paso la palabra a Laura Duda. ¿Qué te quiere hacer? Sí, ¿qué tal? Buen día, Gonzalo. Mi nombre es Laura, soy de Buenos Aires, de Argentina. Y mi pregunta, bueno, viene un poco más o menos unida a lo que preguntó Cintia. En realidad, lo que quiero preguntar yo es, cuando una persona que es adulta y jamás tuvo ningún tipo de tratamiento, nunca, ni siendo niño, ni siendo un adolescente, y toda su vida trató de disimularla a la tartamudez, ¿cómo lo abordan cuando el adulto decide, por alguna circunstancia, como en mi caso, porque te estoy contando mi caso particular, a los 50 y tantos años decide ir a un fonoaudiólogo? Lo toman como algo que es, llamémosle, una cuestión psicológica de la persona, o es una base que viene de, llamémosle, de su infancia, por cómo fue creciendo y por eso hizo lo que hizo. Muy bien, Laura. Entonces, empezando por el inicio, muchas gracias por tu cuestión y por compartir tu experiencia personal. Te comento que la persona mayor que yo he trabajado era un señor con 72 años, que ha venido a mi consulta y me decía, sí, yo no quiero partir de este mundo sin antes hacer algo sobre mi tartamudez. Y fue un caso que yo he aprendido muchísimo, me ha emocionado también muchísimo y me ha sorprendido de una forma increíble, que es, yo no he sentido ninguna diferencia por cuenta de la edad. O sea, nosotros tenemos investigación que demuestra que no es porque una persona se torna mayor que para ella es más fácil de manejar su tartamudez. O sea, no es necesariamente porque me torno mayor que acepto mejor y consigo manejar mejor, porque es un proceso que hay que hacerlo. Entonces, la base, la causa es igual, independientemente de tu edad. El facto de ser mayor significa que hay más años con creencias más profundas y que el miedo puede ser muy profundo y entonces más desafiante de manejar. Después yo pienso que el fonoaudiólogo tiene que hacer una evaluación y hay algunas herramientas para eso, para comprender, necesito de una ayuda de un psicólogo ya para poder manejar esta persona en su proceso, o podemos intentar empezar nosotros y después mirarse, porque claro que a pesar de la tartamudez no tiene una causa psicológica, pero tiene un impacto psicológico brutal, o puede tener un impacto psicológico brutal. Entonces, y yo pienso que la edad, por lo menos para mí, no sería un factor que no cambiaría mucho mi pensamiento, a no ser que esta persona ya tiene una vida muy larga de evitación, quizás de frustración, muchas cosas de su vida ha sido la tartamudez que ha comandado para hacer esto, pero ha venido ahora porque está lista para cambiar y eso es genial. Entonces vamos, para mí eso me alegra muchísimo una situación así. Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, a ti, te deseo mucha suerte en tu proceso también. Gracias, gracias. Excelente, Gonzalo. María Paula de Colombia te quiere preguntar. Hola Gonzalo, bueno, volver a verte, de verdad que como que te seguimos junto con Camila en todo lo que haces, pues. Mira, yo tengo una pregunta puntual. Nosotras, como tú sabes, yo soy psicóloga y Camila es fonoaudióloga y trabajamos en conjunto siempre desde el inicio, pues, como trabajando los pensamientos reiterativos, las creencias irracionales que tenga una persona en cuanto a su condición, esquemas mentales inflexibles en cuanto a una presentación o alguna situación en particular.
Y nos llama la atención, pues, con lo que has dicho, que el trabajo, pues, con el psicólogo es súper importante, pero ¿por qué no trabajarlo desde un principio con la persona que tiene la condición, sea adulto o sea niño, en cuanto a los papás? Porque nos hemos dado cuenta que con nuestros pacientes que hemos tenido, papás y adultos, nos hemos dado cuenta que si se hace un abordaje temprano de conocer cuáles son las creencias, estamos ahora empezando a identificar el tipo de apego que nos hemos dado cuenta que también como que tiene una influencia gigante. Hemos sabido desde antes ubicar algunos aspectos importantes para abordar y poder cambiar a la par igualmente con la parte más fono de la fluidez y todo esto. Entonces nos llama la atención de por qué no desde un principio, como el tener el acompañamiento de un psicólogo y no cuando lo veas como tan necesario en un momento dado. Eso es como la apreciación que tengo yo acerca de eso. Muy bien, muy bien. Muy buena cuestión, María. Y que esta cuestión tiene distintos puntos en su respuesta. La primera es un problema súper grave a nivel mundial, que es la preparación de psicólogos para trabajar en tartamudez, que como tú sabes es una lástima. Que tú tienes una particularidad, que es una persona que tartamudea, entonces tienes una sensibilidad totalmente distinta para el tema. Y esto te capacita luego a partir de un montón. Y es una situación infelizmente muy rara. Sabes que el número de psicólogos preparados para trabajar en tartamudez a nivel mundial es bajísimo, es súper bajo. Y eso se habla mucho en los congresos internacionales de tartamudez, que es, infelizmente, dentro de la psicología, la práctica basada en evidencia dentro de este campo es muy baja, muy baja. Entonces hay una cuestión operacional que es no tenemos número de psicólogos suficientemente habilitados para trabajar. Después hay otra vertiente que es histórica, que es, y en algunos países, no en Portugal, pero en algunos países ha sido muy duro, que fue la visión que la tartamudez era de base un trastorno psicológico. Y eso ha sido considerado que ha traído un retraso muy grande en la terapia dentro del tema. Y en muchos países hay como una guerra entre fonoaudiólogos, psicólogos y, en fin. Si me preguntares cuál sería lo ideal, era un trabajo integrado desde el inicio. Eso me parecía ideal, particularmente más do que con los niños en una fase muy temprana, con la familia. Claro. Hacer cosas increíbles con la familia. Pero infelizmente eso no es posible. Por ejemplo, nosotros tenemos una psicóloga trabajando con nosotros en Portugal, somos 7 fonoaudiólogos. Y entonces lo que hacemos, ella trabaja sobre todo los adultos, porque hay cosas que no conseguimos cambiar. Y la intervención para niños, sabes que, por ejemplo, modificación de la tartamudez ha sido desarrollada por Van Hyper, que era... Sí. Van Hyper era psicólogo de bases, no era fonoaudiólogo. Y sus técnicas tienen mucha parte cognitivo-conductual integrada con técnicas del habla. Y es exactamente por eso, cuando nosotros trabajamos con los niños, de verdad que no me parece que sea fundamental tener la presencia del psicólogo, a no ser que el niño tenga determinadas características de temperamento u otras, ¿ok? Un poco claro. Pero me parece, comprender el momento actual, me parece, y dado el número de psicólogos que tenemos disponible, me parece que pueden hacer toda la diferencia en este trabajo con adultos, adolescentes y algunos niños. No me parece realista pensar en este momento en un trabajo de psicólogos en todas las edades. Pero eso no significa que no haya grupos que su abordaje lo utilicen y con mucho éxito. Entonces mi consejo para ti y para Camila sería muy interesante vosotros recoger los datos de la intervención y quién sabe publicar un poco sobre esta experiencia tan linda. Claro, no, sí, y que te lo digo porque lo hemos visto y eso es lo que hemos hecho. En los niños más chiquititos, en lo que nos enfocamos más es en los papás, porque permean
a que continúe o ser como un factor mantenedor en su condición. Entonces hemos visto que cuando los trabajamos en conjunto, como una terapia más familiar y en lo que más nos basamos en cuanto a lo que yo te he comentado de la terapia racional emotiva, hemos visto muchos cambios súper interesantes. Entonces yo te preguntaba desde ese punto de vista y tu consejo es genial. Vamos a enfocarnos en eso. Yo pienso que eso, y hay revistas en español de distintos países y con poquísima publicación en tartamudez, y la poca que hay por veces es muy fraca y que se carece mucho de publicación en español. Yo soy revisor de algunas revistas de algunos países de América Latina y la verdad, yo conozco mucha gente que hace un trabajo increíble en tartamudez, pero no publica nada y eso es una lástima. Entonces, que se entusiasmen para hacerlo y eso será genial. Genial, muchas gracias, Gonzalo. Excelente, Gonzalo. Le paso la palabra a Fabiana. Ahí estoy. No había activado el micrófono. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Fabiana. Bien. Pregunta, yo tal vez entré tarde a la reunión. La diferencia entre condición y trastorno que habías dicho de tartamudez. Esto se me ocurre pensar que es independiente a la edad, porque hay muchos adultos que tuvieron, después de mucho trabajo y de la aceptación, ¿sí? Trabajar mucho con ellos mismos y aceptar, que ya deja de ser un trastorno. Podríamos decir, ¿qué podríamos decir ahí? Esto es un continuum, o sea, la condición después trastorno puede ser para al revés o para atrás y es independiente de la edad. A mí me encantan siempre las preguntas de Fabiana porque son siempre muy buenas. Entonces, gracias. Voy a comentar dando 2 puntos o 2 miradas, ¿ok? Nosotros utilizamos muchísimo la clasificación internacional de funcionalidad para intentar medir resultados en salud. Y hay mucho la diferencia en español, no sé si cómo se conseguiría decir, que es entre, ¿cómo se diría? Entre estar enfermo y no sé cómo se dice en español. Es como tener una condición o estar enfermo, ¿ok? Hacer esta distinción. Yo puedo tener una condición y no estar enfermo, ¿ok? Y entonces la clasificación internacional de funcionalidad ha sido creada porque antes se medía los resultados en salud a través de la mortalidad, ¿no? O estaba vivo o estaba muerto, era así era. Y los trabajos de rehabilitación que nosotros hacíamos no tenía impacto porque no había como cura, ¿no? Entonces, la verdad, si hay una persona que tartamudea, pero que no tiene ningún impacto en su vida, profesional, social, familiar, económico, lo que sea, te doy el ejemplo de mi mujer, Rita, que conoces, Rita tartamudea, sí. Es fonoaudióloga, dicta clases, la mayor parte de las personas no lo sabe que ella tartamudea, no porque esconderlo, pero porque simplemente no se mira. ¿Será que ella tiene un trastorno? ¿Será que ella tiene que hacer algún tipo de terapia? La verdad, ella es terapeuta. Entonces yo comentaría que no. No es un trastorno. O sea, si no hay un impacto funcional, por eso es que yo considero, hablando en adultos, que los Waze o instrumentos como Waze son fundamentales para nosotros tenemos en cuenta si es necesario o no hacer terapia, que si no hay un impacto funcional, no hay mucho que trabajar. Si la persona es una buena comunicadora, se siente feliz, libre, se conecta con los otros, para mí está tan saludable como yo, ¿no? Entonces ahí no miro que sea un trastorno. Claro, pero sí tiene tartamudez. Sí tiene tartamudez, pero no es un trastorno. Pero entonces, no es para mí. Sí. Y en niños sería casi igual. Y ahí estamos complicados. Ahí entramos en un campo distinto, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños están en una edad, y aquí es muy importante, la primera edad, hasta los 6, 7, la posibilidad de desaparecer. Entonces, si tenemos esa posibilidad, yo pienso que se debe hacer algo, porque nosotros no conseguimos saber si es un niño que no desaparezca y que va a tener una vida feliz y que va a estar bien, no lo sabemos. Exacto. Entonces,
puede hacer con que desaparezca, me parece bien. Pero teniendo en cuenta que si no desaparece ainda en niño, es durante niños y adolescentes que tú formas mucho tu sistema de creencias, las experiencias son fundamentales. Entonces yo pienso que ahí tienes que hacer una evaluación para comprender si necesita o no de una terapia. Imagina un niño con 10 años, ¿ok? Que viene a mi consulta, tartamudea desde los 3. Hago mi evaluación, no tiene conductas secundarias. Su Oasis da que no tiene impacto en su vida, lo comento con su mamá, puede volver dentro de un año o 6 meses y volvemos a evaluar. Porque no hay nada que... Yo no voy a hacer nada. Porque el niño tartamudea y la tartamudez muy difícilmente va a desaparecer. Es leve, no tiene tensión física, no tiene evitación, no tiene escape, no tiene impacto en su vida. ¿Qué voy a trabajar? Y pero por algo vino a la consulta. ¿Algo? Porque su mamá y su papá. Imagina que yo soy Gonzalo, ¿ok? Y yo hablo de vez en cuando, cuando estoy hablando, tengo repeticiones así. Pero hablo muchísimo. Mis padres, a ti les gustaría que yo hablase menos. Soy súper feliz. Estoy súper bien. ¿Qué vas a manejar en este niño? Okay. Es casi imposible de cambiar algo. Lo que le estás diciendo es que estas pequeñas disfluencias que tienes son un error. No. Tienen que desaparecer. Y muy probablemente este niño va a estar tartamudear toda su vida. Entonces, lo que hago siempre, particularmente con niños de 10, 11, 12 años, es, y digo de esto adelante de los padres, lo voy a evaluar, pero será el niño que va a decidir si quiere estar con nosotros o no. Y siempre los digo esto, siempre, adelante de los padres. Y los padres por veces se quedan muy incómodos por esto, ¿no? Porque el niño no quería venir a la consulta. Yo hago la evaluación y sobre algo que le pueda ayudar el niño, le comento, te puede ayudar en esto, en esto y en esto. ¿Ok? Nunca me ha pasado de un niño que tenía algo que yo podría ayudar que me ha dicho que no. Eso puede pasar un día, pero hasta el día de hoy nunca ha pasado. Okay. Pero muchas veces hay cosas que, cuando es solamente la frecuencia de la tartamudez y son momentos muy leves, muy fáciles, no hay mucho que nosotros podamos manejar en un niño con 10, 11, 12 años. Ok. Muchas gracias, Gonzalo. Sí. Excelente, Gonzalo. Bueno, Nicolás de Colombia, que quiere hacer una consulta. Muy buenos días para todo el grupo. Espero que se encuentren muy bien. Gonzalo, mucho gusto de conocerlo acá por la parte virtual desde Colombia, la ciudad de Ibagué. A ver, tengo 43 años. Creo que desde antes de nacer yo era tartamudo, o soy tartamudo. Pero de pronto, al igual que muchas personas que tenemos la condición, nuestro problema se acentuó prácticamente por parte del profesorado que no está capacitado para tratarlo a uno con la condición de la tartamudez. Entonces la solución del profesor es pasarlo a uno a leer delante de 30, 40, 50 niños todos los días. Y eso no sirve. Eso no sirve, o en mi caso a mí no me sirvió. Antes fue más traumático que todo. De pronto también el no tener la facilidad económica para pagar la cita con un psicólogo o con un fonoaudiólogo, pues fue mi premisa, pues, desde muy chiquito. La pregunta es, ¿por qué en condiciones como de tensión en mi caso, debería yo de tartamudear más? Un ejemplo. Controlo muy bien la tartamudez en conferencias, ante grandes auditorios. No se me nota para nada. Pero en ambientes de máxima tranquilidad como mi casa, mi hogar o uno que otro amigo, yo tartamudeo. ¿A qué se puede deber esta situación? Muy bien, Nicolás. Muchas gracias por tu comentario inicial y por tu pregunta. Y la verdad, sabes que para la mayor parte de los adultos que tartamudean, la escuela ha sido como la experiencia negativa máxima y la lectura horrible y profesores que tienen estrategias, en fin. Y una vez más, nosotros que sabemos más sobre el tema tenemos la obligación
de hacer educación exactamente para que otros no vivan la misma experiencia que tú has comentado. Y entonces en eso, la verdad, tenemos mucho que hacer. Hablando de la segunda pregunta, una cosa súper interesante sobre la tartamudez es que es muy individual. O sea, no es lo mismo para todos. Hay mucha gente, como tú comentas, que habla en público sin ningún problema. Sin ningún problema. Tenemos casos de otros como, por ejemplo, actores, como Bruce Willis, que también es una persona que tartamudea. Yo he tenido la oportunidad de conocer su terapeuta. Bruce Willis, que no tartamudea en películas o cuando habla en público, tartamudea bastante con sus amigos, su familia. Yo pienso siempre, eso es lo que siempre comento, que una persona que tartamudea más en su casa, en su familia, es una persona muy bien resolvida. O sea, es una persona que tiene la capacidad de manejarlo en determinados contextos. Quizás será un poco el proceso como del actor, ¿no? Que cambia casi de personaje y que la tartamudez no aparece, porque nosotros, mediante la situación social, podemos tener distintas formas de hablar. Y hay muchas personas que tartamudean que son o profesores o que son comerciales o que tienen algún trabajo de hablar y encuentran una forma de hablar que la tartamudez no aparece y que se sienten súper seguros. Pero siempre que llegan a su casa, su tartamudez se queda como relajadita y sigue tartamudeando con los demás. Entonces yo pienso que tú has desarrollado una forma de hablar que no es automática, o sea, no es tu habla más espontánea, ¿sabes? Y que en esa habla que te sientes muy cómodo y no pasa nada, y en tu habla más espontánea, más tuya, ella aparece. Eso pasa con muchísima gente, no sé si has conocido más gente que pasa igual. No es lo más común, la mayor parte de las personas cuando hay mucha presión, la habla se torna mucho más difícil, pero si tienes experiencias positivas en estos contextos, es normal que te sientas muy cómodo y que sigas en gran dificultad. Y después cosas como tomando un copo de vino con amigos y tal, se puede aparecer mucho más. Entonces, una vez más, como se costuma comentar, la única característica común de la tartamudez es su variabilidad y que cambia muchísimo en las situaciones. Y también por eso que es tan difícil de comprenderla y de estudiarla, porque la verdad es difícil. Yo comentaría que lo que pasa son procesos neurológicos distintos. La habla que utilizas en situaciones de mayor presión tiene un camino neuronal distinto de la habla espontánea, relajada, que utilizas en casa con tus amigos, con tu familia. Ya, otra pregunta. Yo soy docente en educación física. En esta área de la actividad física uno se puede dar cuenta de muchas situaciones que se presentan, tanto dentro como fuera de un hogar, solo por ver y por conocer al niño. Uno se puede dar cuenta hasta del maltrato físico y psicológico prácticamente sin hablar con un niño. En el caso de que se me presente un niño con la condición de la tartamudez, definitivamente yo no voy a hacer lo que hicieron todos los demás, que es hable, exponga, lea, no. ¿Qué otro camino como docente puede uno tomar al encontrarse con un caso de un niño con la disfluencia? Yo pienso que lo mejor en tu caso personal, empezando por tu caso personal, es hablar con el niño y comentarles que tú también tartamudeas. Y tú puedes preguntar al niño, ¿qué te gustaría que yo haga? Yo pienso que eso para el niño sería como el sol que brilla, ¿no? Que te diría, a mí me gusta que me llames, o sea, pregunta al niño qué le gustaría que tú puedas hacer. Yo pienso que para el niño ese es lo que le puede ayudar más porque sabe que hay una persona que comprende, que sabe que él está experimentando y que tiene la apertura de hablar y decir, a mí me gusta de hablar delante de mis colegas o a mí, si fuera posible, no me llamar los días malos en que mi tartamudez no está muy bien o si es posible que yo sea de los primeros que hable, que preguntes algo para que no me quede la ansiedad de ser el último. Entonces yo pienso que apertura con el niño, transparencia con el niño puede ayudar un montón. Ok, Gonzalo, muchísimas gracias y al grupo muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Anina te quiere hacer una consulta. Y después ya, Gonzalo, yo te quiero decir algo al final y finalizamos. Ok, muy bien. ¿Sigo yo, Dani?
Vanina antes estaba, me parece. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un placer escucharte, ¿no? A mí bueno, un poco contestaste ya la pregunta con respecto a cuando una persona tiene una tartamudez como trastorno o como característica, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esos casos donde, coincido con vos, que son niños de 10, 11 años que realmente no les molesta y pueden, digamos, desarrollarse en la escuela, en su vida personal y demás, donde los padres insisten? ¿Vos considerás que sería bueno una derivación de esos papás o que nosotros los trabajemos como para darle mayor información acerca de qué es la tartamudez, reducir su nivel de angustia o de ansiedad, trabajarlo en concomitancia con un psicólogo? Porque si no, lo que siento es que ese niño, si bien tiene herramientas para poder desarrollarse felizmente en su vida, también es cierto que mi sensación es que lo dejo en un ambiente de padres exigentes que en algún momento podrían llegar a generar condicionamientos o experiencias negativas que hagan que pase de una tartamudez como característica a una tartamudez como trastorno, ¿no? Muy bien, Vanina, es exactamente por eso que es tan difícil cuando hablamos en términos de fonoaudiología sobre programas y procesos. En la evaluación nosotros evaluamos la familia y, por ejemplo, si yo miro una familia como esta que estás describiendo, que no acepta entonces quizás mantener el niño en terapia por algún tiempo, pero para desensibilizar la familia. ¿Comprendes? Entonces, es exactamente eso. Nosotros evaluamos todo, ¿no? No solamente el niño, pero la familia. Y si comprendemos que hay esa resistencia, que hay esa falta de aceptación que se puede convertir en conductas en el entorno muy poco favorables para el niño, podemos avanzar para terapia en la perspectiva de desensibilizar estos padres, de educarlos y salir, como costumo decir, un poco del negro-blanco, que es tartamudea, este es un error, es fluido, este es un suceso, y colocar las otras colores y los otros objetivos en una perspectiva longitudinal. Entonces, seguramente que sí, tener en cuenta el tipo de familia que tienes, y si comprendes que es importante mantener el niño para poder trabajar la familia, que sea. Y eso viene de la evaluación del profesional, que consigue comprender. Cuando estamos en la primera consulta y hablando sobre los objetivos de la terapia, hablando que un niño con 10, 11 años, la tartamudez muy difícilmente va a desaparecer, hablamos exactamente de todo el percurso, la entrada en la adolescencia, la vida adulta, todo lo que puede pasar. Y si comprendemos que es una familia que puede ser que está en una fase más difícil de aceptación, yo pienso que es muy importante trabajar con ella. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vanina. No. Bueno, Lina quiere hacerte otra consulta. Dale, Linita. Sí. Gonzalo, yo por mí haría dos listas de preguntas, porque la verdad que nunca me canso de escucharlo a Gonzalo, pero esta pregunta me parece importantísima que quede clara, ya que por ahí, en el caso de los